Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. El Señor les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Es una bendición nuevamente de parte del Señor que nos permita predicar su palabra, enseñar su palabra, y también es una bendición poder estar en sus hogares por medio de las plataformas virtuales, ¿verdad? Es una gran bendición. Espero que usted esté preparado esta noche para que el Señor nos hable, nos capacite y nos dé las herramientas, no solo para poder estar bien en esta tierra, sino poder accesar a la vida eterna, que es lo más importante para cualquier hijo de Dios, ¿verdad? Así que cierre sus ojos, vamos a dedicarle este tiempo al Señor, a orarle para que Él nos ayude y que sea su palabra la que ministre en nuestras vidas. Padre, te damos gracias esta preciosa noche, Señor. Bendecimos tu hermoso nombre. Te agradecemos, Señor, una vez más el privilegio, Señor, inmerecido que nos das de poder participar, Señor, en predicar tu palabra, enseñar tu palabra, Señor, trasladar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque el pan no ha faltado en nuestra mesa. Ahora venimos delante de ti, Señor, suplicándote que traigas un espíritu de sabiduría, de ciencia, poderoso, Señor, de esa sabiduría que desciende del cielo. Que tu rema, Señor, venga poderosamente sobre mi vida. Tu palabra, Señor, sea sobre mi vida para que pueda ser exteriorizada a mis hermanos y que podamos salir bendecidos, Señor, por esa palabra gloriosa que nos da vida, nos da paz, nos da gozo. Llevamos, Señor, todo pensamiento, Señor, altivo a la obediencia de Cristo y declaramos tu gobierno, tu reino y tu señorío. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a platicar esta noche acerca de un tema importante. Fíjese que le estuve buscando algunos títulos: equipando la casa, fundamentando la casa, pero al final, porque creo que de repente vamos a estar hablando de varias cosas que el Señor está poniendo en mi corazón para que podamos trasladarlas. Le hemos estado rogando al Padre que nos direccione. Pero esta noche quiero hablarle de la fe en la casa o la fe en la familia, como usted lo quiera usar o como usted lo comprenda mejor, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la fe, de esa fe que tiene que estar en nuestra casa. ¿Por qué quiero hablar de la fe? Porque yo creo que en este tiempo, hermano amado, de por sí lo que es el matrimonio y lo que es la familia es constantemente asediado por muchas situaciones, aun cuando podamos estar íntegramente bien, llamémosle así, delante del Señor y haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor. Es siempre con errores, porque la Biblia así lo deja ver. Pero yo creo que una de las cosas que está destruyendo los hogares, la familia, y creo que no es algo nuevo, lo hemos platicado en otras ocasiones, es el estrés. El estrés es una de las cosas que está, creo que está matando gente. El estrés es generado, hermano, por diversas situaciones que al final son ministraciones, creo yo, del mundo hacia nuestro intelecto, hacia nuestra alma, hacia nuestro espíritu, y pues repercute obviamente en nuestro cuerpo también y nos afecta de una manera integral. Ahora fíjese usted que yo quisiera platicarle acerca de que hay cosas que yo creo con todo mi corazón que somos nosotros mismos los que nos hemos puesto cargas que el Señor no nos ha puesto. Una de las cosas que creo yo, y lo logro ver así porque se nota en nuestra sociedad, es que nosotros
como seres humanos, como personas, como matrimonios, como familia, como casa, como iglesia, no hemos logrado diferenciar entre aquellas cosas que necesitamos y aquellas cosas que queremos. Yo creo con todo mi corazón que lo que más estresa a las personas son aquellas cosas que se quieren, y obviamente también aquellas que se necesitan. Pero fíjese que el índice de estrés más alto es por querer alcanzar aquellas cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Ojo, que no le estoy diciendo que no tengamos anhelos, que no tengamos sueños, no le estoy diciendo que no los tengamos, ni que no tengamos querencias en nuestra vida, porque eso creo que es bueno, mediante la voluntad del Señor, ¿verdad? Tenemos que conocer eso. Pero la Biblia dice, el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes no oren como oran todos los gentiles, todos los impíos, todos los escribas, los fariseos, aquellos que se paran en las plazas y solamente piden y exteriorizan un montón de cosas, sino que ustedes tienen que dar gracias. Y en sus oraciones quizás lo que menos tienen que incluir, aunque no estoy diciendo que no se pida, porque la misma Biblia dice que pidamos y se nos dará, que toquemos y se nos abrirá, que llamemos, ¿verdad? Y se nos abrirá la puerta. Sino que lo que le estoy tratando de trasladar es que el Señor Jesús le dio una enseñanza tan poderosa a sus discípulos y les dijo que nuestro Padre que está en el cielo conoce nuestras necesidades. Ahora, ¿qué es lo que ha venido a meter ese estrés tan terrible en nuestra casa? Es que todo mundo quiere vivir mejor. Y al querer vivir mejor, queremos mejores vehículos, queremos un mejor reloj, queremos un mejor celular, queremos una mejor casa, queremos más y mejor. Queremos más y mejor. Y usted me dirá: hermano, ¿eso es pecado? No, en ninguna manera. Lo que se vuelve de alguna manera nos hace pecar es el estrés que se mete en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, porque queremos alcanzar aquellas cosas que quizás van a llegar, o quizás no han llegado por alguna razón que el Señor está enmendando en nuestra vida, pero que en determinado momento, van a llegar. Yo creo que el Señor, la intención de todo padre es que sus hijos estén bien. Y cuanto más, dice el Señor, si ustedes siendo malos, si sus hijos les piden un pan, no le dan una piedra. Y si les piden un pez, no le dan una serpiente. Cuanto más yo, dice el Señor, que pues es el mejor padre que existe, ¿verdad? No hay otro mejor que Él. Sin embargo, creo que todo tiene su momento y su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Ahora, fíjese que, ¿por qué le mencionaba todo esto del estrés? Porque en muchos casos yo creo que hay muchas personas, muchas familias que están metidas en este problema debido a que quieren alcanzar cosas con sus propias fuerzas. Y nosotros tenemos que recordar, hermano, que hay un principio básico, y es que el Señor es el proveedor de todas las cosas, número uno. Número dos, es que en teología le llaman que el cristiano, el ser humano, tiene la falsa idea de propiedad. Es decir, que se apropia de aquellas cosas que porque las posee piensan que son de Él. Y no son nuestras. Todas las cosas que nosotros tenemos, nosotros las poseemos, nos las prestaron, el Señor permitió que las tuviéramos, mas no son nuestras. Y nos hemos apropiado de todas esas cosas, ¿verdad? Eso es a lo que se le llama en la Biblia falsa idea de propiedad. Es más, ni siquiera cuando nosotros le rendimos la vida al Señor, ni siquiera este cuerpo nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Y entonces ha venido ese estrés por diversas cosas. Además de eso, el estrés se intensifica, hermano. Imagínense si se siente agobiado uno cuando uno quiere cosas, es decir, cuando usted quiere algo, no es que lo necesite. Ahora, el estrés, esa administración que agobia, que el mundo trae, se vuelve más poderosa aún, más fuerte aún en la casa, en la familia, cuando ya no son querencias, sino que son necesidades. Porque cuando uno, hermano,
ya se puede, cuando usted alguna vez, espero que no le haya pasado, espero que no le pase, pero si le ha pasado o de repente le va a pasar, que el Señor nos auxilie, y para eso es que estamos aprendiendo. Pero es fácil para alguien decir tengo fe cuando las cosas están saliendo bien y se levantan las manos y decimos gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, batimos nuestras manos, tenemos gratitud porque reconocemos que Dios es bueno. Pero es un tanto difícil y muy difícil decir tengo fe cuando las cosas no están saliendo bien, cuando no salen conforme lo planeado, sino que las cosas van de mal en peor. Mire, yo quisiera introducirlo en este pensamiento que se me viene ahora. Yo sé que usted ora por sus alimentos y uno se sienta a la mesa y le ponen a uno su plato de comida y uno da gracias, ¿verdad? Padre, gracias por estos alimentos, y usted bendice su comida. Y eso se ha vuelto de alguna manera como una costumbre. Y no estoy diciendo que esa costumbre sea mala, es buena. Pero, hermano, ¿cómo se lo pudiera trasladar yo? Cuando uno ha estado en algún momento al borde de la muerte, y que son cosas que no pasan a cada rato en nuestra vida, ¿verdad? Cuando usted ha tenido un ser querido en una situación muy difícil y usted ora y le pide al Señor y el Señor lo saca, hay una manifestación que es superlativa de gratitud, de agradecimiento. Ahí uno puede exteriorizar, o uno exterioriza con su corazón, hermano, algo que no lo hace cuando da gracias normalmente. ¿Por qué le decía esto? Vuelvo a la comida. Cuando usted está acostumbrado a dar gracias porque le ponen su comidita ahí y usted sabe que tiene su panito ahí seguro, de repente eso se vuelve un hábito, una buena costumbre. Pero el agradecimiento profundo llega cuando usted de repente se sentó a la mesa y de verdad no había pan para usted ni para sus hijos. Y de una manera extraordinaria, sobrenatural, Dios provee y pone el pan en su mesa. Y entonces ahí, yo creo que ahí se expresa realmente un agradecimiento diferente. O sea, ahí se puede, amado hermano, comprender la gratitud que debemos de tener porque hay pan en nuestra mesa. Pero es bien difícil tener ese agradecimiento tan profundo para alguien que jamás le ha faltado el pan en la mesa. O sea, él da gracias porque tiene el hábito, pero nunca ha estado en esa posición. Entonces, cuando uno realmente ha pasado por esas situaciones extremas, la gratitud es diferente. La gratitud crece, la gratitud se manifiesta de una manera diferente, realmente desde lo profundo de nuestro corazón. Y le ponen a usted el plato de comida ahí, y usted cuando lo ve y su pensamiento va hacia que ahí no había nada, pero que el Señor realmente lo proveyó, hay un agradecimiento profundo, hay un agradecimiento diferente. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando todo esto? Porque al final, hermano, yo creo que nada de lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas puede suplir todas nuestras necesidades. Pero sí creo con todo mi corazón que el Señor es el proveedor de todas las cosas. De todas las cosas. Ahora, vuelvo a la cuestión de la fe porque el tiempo nos está avanzando. ¿Por qué le hablaba de la fe? Porque es difícil realmente creer, tener fe, cuando las cosas no están bien en nuestra casa, cuando hay carencia económica, cuando hay desempleo, cuando hay enfermedad, cuando hay angustia, cuando todas las cosas que pueden, no son todas las cosas, sino que cuando se terminan aquellas, se me va la palabra ahorita, ay Dios mío, cuando ya nadie puede ayudar,
O sea, realmente ya nadie puede hacer nada por uno. Realmente es complicado, porque entonces de alguna manera nos vemos obligados a creer, ¿verdad usted? Bueno, en teoría debería de ser eso, pero realmente la mayoría de casas, la mayoría de familias, en lo que caemos es en de repente reprochar, renegar, entra la inconformidad y puede llegar hasta la dureza del corazón. Cuando todas estas circunstancias se dan, bendito Dios que volvió el silencio, cuando todas estas cosas se dan, es difícil creer. Es difícil creer, porque cuando las cosas van bien y todo camina bien, es lo que percibimos, es lo que vemos. Pero recuérdese que la fe no es eso. La fe está en contraposición a todo eso. Y realmente cuando está todo esto, cuando nos hacen falta todas estas cosas, empleo, salud, qué sé yo que pueda pasar en su casa, ahí es cuando la verdadera fe se debe de manifestar. Y yo quiero platicarle un poquito acerca de eso, porque creo que nuestra fe debe ser edificada. Nuestra casa, debe ser edificada con fe. Ahora se me viene aquel texto que usamos hace una semana, creo yo, hace 8 días, y no lo tenía pensado, pero pongamos Hebreos capítulo 6, no sé si es verso 1, pero pongamos el 1 o es el 11, no recuerdo bien. Ahí está, mire, ese porque estuvimos platicando acerca de que es necesario enseñar, pero no se puede enseñar si no se aprende. Ahora, aquí, ¿por qué le hablaba de la edificación de la fe en la casa? Porque debemos edificar nuestra casa con fe. Hay mucha gente que ha edificado su casa sobre riqueza, hay otra que ha edificado su casa, su matrimonio sobre el sexo, hay otro que ha edificado su casa, y podríamos poner muchos fundamentos, pero la Biblia dice que la fe es un fundamento, y el fundamento es para construir el edificio, y en este caso el edificio se llama casa. Bueno, la Biblia dice que la fe es un misterio. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la fe como un misterio, porque dice que esa fe estaba velada, dice Pablo en la carta a los Corintios, hasta el momento que fue revelada. ¿Y quién fue el que se reveló? El Cristo de la gloria. Y entonces pudimos creer. Por eso es que cuando usted retrocede y encontramos aquel pasaje precioso de los mandamientos donde dice: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Así dice el libro de Éxodo. Pero después el Señor Jesucristo, cuando está hablando con aquel que le pregunta qué debe hacer para ganar la vida eterna, el Señor le agrega algo más y le dice: no dice la Biblia que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente? Y le agrega mente porque vino el conocimiento de la revelación del Hijo de Dios, que trajo con él la fe que había sido preparada desde antes de la fundación del mundo, pero que no había sido revelada hasta el momento que él apareció y murió en la cruz del Calvario. Dice en este pasaje de Hebreos: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Si lo pudiéramos poner en la Reina Valera 60, porque en la Reina Valera 60 lo dice así, mire, porque se recuerda que en la semana pasada lo vimos que decía lavamientos, pero este dice bautismo, dice en Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces habla que la fe es un fundamento, pero que debería de ser básico, que ya debería de estar en nuestra casa. La fe en Dios. Ahora, ¿cuál es la manifestación de la fe en Dios? Tenemos que edificar nuestra casa con la fe en Dios. Porque, mire, los hogares, amado hermano, las casas, las familias, tienen diversos tipos de problemas, pero uno de los más grandes es, hermano, la escasez en todo sentido.
el estrés que se metió por lo que ya platicamos hace un momento, porque hay mucha necesidad. Ahora, ¿Dios quiere que estemos necesitados? No, de lo único que debemos de estar necesitados siempre es de su presencia, de Él, presentarnos como menesterosos delante de Él. Pero Dios quiere que tengas una vida, o que tengamos una vida de paz, una vida de reposo, una vida, amado hermano, de bendición. Ahora, según la Biblia, ahorita lo vamos a leer, lo único, hermano, una de las cosas básicas, tal vez no lo único, está mal dicho, pero yo creo que es lo más preciso para poder alcanzar reposo, es tener fe. Si no tenemos descanso, no tenemos reposo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, seguramente es porque tenemos falta de fe. Acompáñenme rápidamente al libro de los Salmos, en su capítulo 127, verso 1 y 2. Este salmo lo hemos leído muchísimas veces acerca de la edificación de la casa. Pero hoy se lo quiero trasladar de una óptica distinta. Dice en la versión de las Américas: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y estamos entendiendo bien que es de balde la fuerza humana si el Señor no está metido en el asunto. El verso 2, y es el que me interesa, dice: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Es en vano que os levantéis de madrugada. Esa gente que, mire, ahí yo creo que en este tiempo tenemos que ser muy cuidadosos, en extremo cuidadosos, sobre todo en este tiempo. La gente está confundiendo la diligencia con el afán. Y eso, mire, eso no respeta orden jerárquico. Estoy hablando del más pequeño en la familia hasta el más grande. Estoy hablando desde el que está sentado en una silla en la iglesia hasta el ministro primario. Porque no hay que confundir el ser diligente con el tener afán. Y hay mucha gente que dice ser diligente y por eso ya ni a la iglesia viene. Ya no le dedican el tiempo al Señor. Y otros se están enfermando. Y yo no creo que la diligencia enferme. Yo creo que la diligencia que viene de parte del Señor, la que habla Salomón en el libro de Proverbios, que aún la hormiga sin tener capitán dice que trabaja y es diligente. Yo creo que eso es para bendición, es para que después trae reposo en el invierno. Pero hay gente que no reposa jamás. Hay una gente, amado hermano, hay personas que han confundido en este tiempo el ser diligente con el pan de afanosa labor que trae dolor. Y donde Dios no está metido en la jugada, ahí va a haber problema, ahí va a haber dolor. Pero dice: de balde es que levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Qué le da? El pan. No dice la Biblia, no el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Eso estamos hablando de una cuestión completa, que no hay que afanarse por nada. ¿Qué es lo que está afanando tu casa? Usted me dirá: hermano, pero lo que pasa es que yo realmente no estoy pensando en a mí no me interesa ser rico, me dirá usted, ni millonario. Pero sí quiero tener que comer, pues, y por eso es que yo estoy un poquito alterado. Amén, pues esta noche eso es lo que el Señor quiere quitar de nuestras casas. Y que el reposo, la paz del Señor venga mediante la fe. Mire cómo lo dice la versión, creo que ahí tenemos la versión BM Prat, es la que tenemos ahí, ¿no? A la Dios habla hoy, es verdad. Dice: de nada sirve, este es el verso 2, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, pues Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Él lo da a sus amigos mientras duermen. De nada sirve.
Mire cómo lo dice la siguiente versión. Esta creo que sí es la Prat. Dice: por demás es que os levantéis antes del día y vayáis tarde a reposar, comiendo el pan de dolorosos afanes. Verdad es que Dios da sueño tranquilo al que es amado de Él. Ahora, cómo es que esto se puede lograr, que usted, hermano, y yo podamos tener un sueño tranquilo? ¿Cómo es que podemos nosotros pensar en que mientras estamos durmiendo, mientras estamos descansando, el Señor nos está dando el sustento? Eso solo se puede mediante la fe. Eso no se puede, mire, eso no es una cuestión visual, eso es una cuestión de creer. Por eso es que este Salmo 127 habla de la edificación de la casa. Y como ya pusimos en Hebreos capítulo 6, verso 1, que la fe es un fundamento, una de las cosas que tiene que haber en nuestra casa y que se está acabando, porque hoy es más los universitarios. Hoy estamos pensando más, fíjese que nosotros pensamos más en capacitar a nuestros hijos con estudio que capacitarlos con fe. Y lamentablemente eso se está dando a nivel mundial. A nivel mundial. La fe es algo que se quedó como obsoleto, ¿verdad usted? Y es un arma poderosa. Esa es la razón de nuestra existencia como hijos de Dios, la fe, porque dice la palabra del Señor, le dijo a Tomás: bienaventurados aquellos que creyeron, pero que no vieron. ¿Y cómo creemos? Mediante la fe. Mediante la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dios mío, empezamos. Ya llevamos 20 y pico de minutos. Hebreos 11:1, pasaje súper conocido, versión de las Américas. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que hace el que es amigo de Dios, al que Dios ama cuando se va a acostar? Eso es algo que usted y yo tenemos que hacer, que tenemos que ministrar en nuestra casa, el reposo. Por eso hemos insistido que oremos. Lo estuvimos platicando en el tema anterior, que oremos, que oremos, que oremos, que oremos en todo tiempo, que oremos como familia en la medida de lo posible, que lo hagamos. ¿Qué es lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Cuando nos vamos a acostar y nosotros creemos en Dios, estamos teniendo la certeza de aquellas cosas que no se ven, pero que la palabra dice. Este texto se lo puse solo para que tengamos una idea de lo que es la fe. Muy bien. Fíjese que cuando el Señor habla de reposo y habla de descanso en esos pasajes bíblicos que hemos estado leyendo, en el Salmo 127, que habla de descanso, esa palabra está íntimamente ligada con Shabbat. Y esa palabra Shabbat quiere decir es reposo, descanso, descansar de la obra o de la labor. Eso fue lo que el Señor Dios hizo en el séptimo día, cuando Él hizo la tierra. El diccionario Tugi, fíjese que el diccionario, usted lo puede buscar, la palabra reposo o descanso. El diccionario Tugi, yo lo estuve enseñando hace algún tiempo, cuando hablamos acerca del reposo del Señor. El diccionario Tugi dice que es la acción de soltar algo. Hay cosas que nosotros no queremos soltar y por eso vivimos afliccionados. Esta noche, en el nombre del Señor, yo te ministro fe, que creas en lo que Dios dice y no creas en lo que tienes agarrado. Aquí sí se va al revés, no sé si va a estar bien dicho eso, pero más vale pájaro en mano que 1000 volando, ¿verdad? La fe es al revés, ¿ves? Porque lo que no se ve es lo que el Señor nos da y nos puede dar si nosotros logramos creer. Romanos capítulo 10, verso 17. Ayúdanos, Espíritu Santo. Esto lo vamos a poner en la nueva versión internacional, Romanos capítulo 10, verso 17.
¿Cómo es que yo puedo tener fe en mi casa? ¿Cómo es que puede abundar la fe en mi casa? ¿Cómo es que podemos fundamentar y edificar sobre la fe? La fe tiene que ser el fundamento, tiene que ser parte del cimiento de nuestra casa, de nuestra familia. Así que la fe viene como resultado de ¿qué dice? De oír, de escuchar el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Yo le diría a usted, y se lo digo con todo mi corazón, de repente si no hay fe es porque no has estado escuchando. Mire, ¿cuánta palabra profética el Señor te han dado personal? ¿Cuánta palabra profética no te han dado el Señor a manera familia? ¿Cuánta palabra profética no te han dado como familia, como casa, como iglesia? ¿Cuánta palabra no nos han dado? ¿Cuánta palabra de Dios no has escuchado en servicios presenciales y ahora de una manera virtual? ¿Cuántas veces no has escuchado la palabra del Señor? De repente hemos hablado de que oír y escuchar es diferente, pero la fe viene por oír la palabra del Señor, lo que el Señor dice. Y la fe va a ser el resultado que podamos tener reposo. ¿Por qué es que en la casa no hay reposo? ¿Por qué es que no hay tranquilidad? Lo que es estrés, hay un ambiente, se maneja un ámbito en nuestra casa de desesperación. ¿Por qué? Porque no hay tranquilidad y la gente piensa que la tranquilidad la va a obtener cuando tenga dinero, cuando tenga casa propia, cuando no le haga falta nada. Déjame decirle que no. Lo que va a traer tranquilidad y reposo a nuestra casa va a ser la fe. Ahí va a ver usted, ahorita se lo voy a trasladar. Entonces la fe, amado hermano, viene a consecuencia de oír. Lo que pasa es que a la gente no le gusta oír, no le gusta escuchar. Estamos oyendo que el Señor dice: yo te bendeciré, yo no te dejaré ni te desampararé. Pero a la vuelta de la esquina te estás quejando con alguien que te sientes desamparado. Entonces no estás creyendo. La palabra no está entrando en tu corazón, en tu mente. Mire. Rápidamente, haciendo un resumen de un tema que vimos hace algún tiempo. Se recuerda que platicamos hace algún tiempo acerca de dos justos. Hablamos de Lot y hablamos de Noé. Los dos, dice la Biblia, que el Señor los tenía por justos. Así dice la Biblia: mi justo Lot, mi justo Noé. Eran dos justos. Y dice la Biblia que los dos vivían en un mundo que llegó al límite de Dios. Vivían en un ámbito que llegó al límite de Dios. Estaba corrompido el lugar donde estaba. Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, y el mundo antiguo donde estaba Noé. Y dice que los dos tenían familia, pero uno de ellos logró salvar su familia y el otro la perdió. Lot perdió a su familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Lot fue estableciendo su casa por las llanuras que vio. Lot estableció su casa por vista, la fundamentó por vista y no por fe. Y Noé, en contraposición a lo que hizo Lot, él sí salvó su casa, sí salvó su familia, pero porque lo hizo fundamentado en la fe. Ahora, acompáñenme a Génesis, capítulo 5, verso 28. Versión de las Américas. Dice: y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Lamec era el papá de Noé. Y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor. Ya leímos en el Salmo 127, verso 2, que hay una labor afanosa que destruye las casas, que destruye la familia. Se hace y no se consigue nada. De nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor maldijo. Dice: Noé dará descanso. Ahora, ¿por qué se profetizó esto en Noé? Porque en Noé se profetizó la fe. Como esta hermosa noche, yo quiero profetizar fe sobre tu vida.
Pongamos ahí, tenemos lo que significa Noé. ¿Por qué le pusieron Noé? Noé significa reposo, consolación, descanso, tranquilidad, según el diccionario de nombres. Eso significa Noé. Eso era lo que él iba a traer, según lo profetizó su papá, Lamec. Él traerá descanso. ¿Acaso no queremos nosotros descanso para nuestra familia? ¿Acaso no quieres descanso tú para tu casa? No queremos descanso, no queremos paz, tranquilidad, gozo. Claro que lo queremos, pero la manera de encontrarlo, el Señor nos da la estrategia y es por medio de la fe. La fe es la que va a proveer descanso. Vamos a poner de una vez ahí rapidito porque necesito avanzar, el tiempo se va rápidamente. Fíjese que Noé, que actuó por fe, y ahorita vamos a ver que lo que él hizo fue que escuchó. Él fue, hermano, le avisaron, el Señor le dijo de las cosas que habían de venir, y como escuchó la voz de Dios, dice que con diligencia, por fe, construyó el arca. Por eso es que la fe no es un reposo de ociosidad, de que, bueno, yo tengo fe, entonces ya no trabajo porque sé que el Señor me va a bendecir. No se trata de eso, porque la fe de Noé lo puso a trabajar en el arca. La fe, dice el libro de Santiago, que la verdadera fe tiene obras, tiene manifestación de obras. Dice, muéstrame tu fe, te muestro mis obras, muéstrame tus obras, te muestro mi fe, porque la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe también son muertas. Pero tiene que tener obras, tiene que tener acción la fe. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo que en este mundo le llamamos posible, lo que el Señor nos manda hacer, escuchando y aprendiendo de su palabra, y las cosas imposibles las va a hacer Él. Lo que tú pensaste es imposible de alcanzar, pero como estás haciendo lo que debes de hacer, lo vas a alcanzar, porque Dios va a trabajar en lo imposible para que lo tengas. Lo que pensamos que imposible, ¿cuántas veces no hemos orado por alguien sabiendo, hermano, que quizá va a partir con el Señor? Es lo que más nosotros tenemos en nuestro corazón, y decimos, Señor, en fe te vamos a pedir que le salves. Y cuando vemos el Señor lo salvó, lo levantó de ese lecho de muerte, y decimos, gloria a Dios. Nuestra oración fue pedirle al Señor que lo levantara, pero de repente no con toda la fe, ¿verdad? Pero hicimos lo que teníamos que hacer, y fue orar. Y el Señor vino, nosotros hicimos lo posible, y el Señor vino e hizo lo que era imposible para nosotros, que era darle vida a esa persona que levantó del lecho de muerte. Porque así es la fe. Miren lo que quiere decir fe. Es la siguiente imagen. Esto es según el diccionario Vine del Nuevo Testamento. Fe viene de la palabra griega pistis, 41:02. Primariamente dice firme persuasión. La fe persuade. Convicción basada en, ¿qué dice, amadísimo hermano? Basada en el oído, relacionado con peito, que quiere decir persuadir. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. Lo que me interesó fue lo que le puse ahí con un color naranja subrayado, que quiere decir pistis, quiere decir convicción basada en lo que se escucha, en lo que se oye. El asunto es que nosotros oímos más todo lo negativo que todo lo que es palabra de Dios, porque es que nuestra fe no está tan potencializada en nuestra familia, en nuestra casa, porque no estamos oyendo palabra. Se oye de cualquier tipo de cosas en la televisión, noticias, malas noticias, se escuchan programas de televisión, vemos cualquier tipo de cosas, pero es lamentable que lo que menos vemos quizás, y aun cuando hay servicios ahora en estas plataformas virtuales, quizás es lo que menos la gente ve. Y entonces tu oído está alimentado de cosas que también te hacen creer en algo que Dios no quiere que creamos. Entonces la fe es la convicción basada en el oído. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, verso 7. Necesitamos avanzar. Dice, por la fe, siendo advertido. ¿Cómo le advirtieron? Porque le hablaron, le advirtieron. Fíjese que yo no me quisiera detener, hermano, a explicarle muchas cosas, pero por ejemplo, a Moisés
Dice que a él también le mostraron, pero a Moisés se lo llevaron y le fueron a enseñar el tabernáculo y le dijeron que hiciera una maqueta de ese tabernáculo, pero él fue y lo vio, porque hay diferentes maneras, pero en la fe, y le dijeron después que hiciera uno aquí, que era la copia del que está en el cielo, dice el libro de Hebreos. Ahora, en el caso de Noé, él no vio, a él no le dijeron, mira, así es como va a pasar, no. Como a Juan, ¿verdad? Que Juan el teólogo, Juan en Apocalipsis, él mira. Pero acá a Noé dice que por la fe, es decir, por el escuchar la palabra del Señor, dice, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como el llover, ¿verdad? Eso nunca se había visto, mucho menos una inundación, mucho menos todo lo que pasó. Con temor preparó el arca para la salvación de su casa. La fe va a salvar nuestra familia. Es tan importante la fe. La fe va a salvar a nuestra familia. La fe trae salvación, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Ahora, rápidamente, Génesis capítulo 6, verso 14. Preparó el arca, hizo el arca. ¿Cómo la hizo? Dice que este pasaje está íntimamente ligado con Efesios capítulo 3, verso 18, donde habla de las medidas del amor del Señor, que el apóstol Pablo, yo quiero y anhelo, deseo que ustedes comprendan con todos los santos cuál es el amor de Dios. Cuán largo, cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Pero cuando habla de esas medidas, el apóstol Pablo está hablando de edificar, de construir, porque son las medidas que todo constructor usa. Compra un terreno, mira cuánto tiene largo, cuánto de ancho, cuánto le va a dar de altura a la construcción y cuánto lo va a profundizar para hacer cimiento. Cuando hablamos de largo, ancho, alto y profundo, estamos hablando de construir. Espero que eso se lo meta en su cabeza. Estamos hablando de construir. Por eso es que cuando el Señor le habla aquí en Génesis capítulo 6, verso 14 y 15, a Noé le está hablando de construcción y le dice: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás. Y aquí le da las medidas: 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, y la profundidad pues la iba a dar el agua donde esa arca iba a flotar. Harás una ventana en el arca y la terminarás un codo del techo y pondrás puerta del arca, la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Eso lo hemos explicado. Lo que yo quiero que usted vea es que la primera medida y la más grande que aparece ahí, porque habla de 300 codos de largo, habla de 50 codos de ancho, y de 30 codos de alto. Y después, más adelante habla de la profundidad del agua, pero la más grande dimensión de la construcción del arca de Noé fueron los 300 codos. Y hemos explicado aquí que 300, porque hay mucha gente que no cree en la numerología. Yo no es que base la Biblia en la numerología, aunque la Biblia son números, pero yo sí creo que el Señor en figura habla muchas cosas, porque al Señor con una edad específica en un número lo llamó al ministerio. Los hijos de ¿cómo se llama ese? De Aarón, dentro de los cuales estaban los coatitas, a esto los llamó a servir en un número de edad diferente. Habla de números para con cuánto fue vendido el Señor Jesucristo, etcétera. Habla de muchos números, y el número 300 habla de fe, porque la Biblia dice que dice el libro de Hebreos que Enoc fue llevado al cielo porque 300 años caminó con Dios en fe. Por la fe Enoc caminó con Dios. ¿Cuánto tiempo caminó? 300 años. Dice la Biblia que el Señor llamó a Gedeón, y aquel que sacó su vellón, ¿verdad usted? Y no creía, y tenía miedo. Y si el vellón hoy amanece mojado, y si amanece seco, y al final, hermano, se va con un grupo de hombres de 32,000
o 33,000, no recuerdo bien el número, y ya estando ahí el Señor le dice, haz esto y todos los que hagan esto se van. Al final le quitó 31,700 personas, si eran 32,000, y lo dejó con 300 hombres, y le dijo, con 300 les vas a ganar a los madianitas, y con 300 hombres te voy a entregar, te voy a dar la victoria sobre de ellos. Le tuvo que poner fe porque aquel estaba confiando en la cantidad de hombres que llevaba, y el Señor le dijo no. Y entonces habla de 300 hombres, y con esos 300 venció a los madianitas. Entonces el 300 habla de fe. ¿Por qué le digo esto? Porque esta es la medida más grande de la construcción del arca de Noé, que trajo salvación para su casa. La medida más grande que debe haber en su casa y en la mía para poder construir nuestra casa, edificarla para salvación, debe ser fe. Porque sin fe, si nos da tiempo vamos a leer ese pasaje, es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, tenemos que construir fe en nuestra casa. Tenemos que edificar poniendo la fe de cimiento. La medida más grande que debe haber en nuestra casa debe ser la fe. La palabra del Señor te tiene que persuadir. Hermano, yo no logro tener la fe, no logro trascender en la fe. Escucha más palabra. Escucha más palabra. Sumérgete en la palabra. Y vas a ver cómo tu fe crece. Es que no hay otra manera. Si la palabra viene por el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra, el mensaje de Dios. Mucha gente que quiere tener fe, pero le aburre el mensaje, le aburre la enseñanza, no quiere escuchar palabra de Dios. La fe no la vas a obtener por alguien que emocionalmente te diga que te va a ir bien y que va a inyectarte fe. Eso se llama emoción de un ratito, porque a la vuelta de la esquina esa persona no va a estar y vas a estar tú solo. Pero la fe que sostiene es aquella que se impregna en el corazón, que es la palabra del Señor, que dice, yo no te dejaré, no te desampararé. No dice la Biblia, bueno, me iba a adelantar, pero mejor continuemos y ya vamos a ir terminando. Le quiero explicar, hermano, que en nuestra casa se tiene que manifestar el fruto de la fe, porque la fe es un fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22, en la Reina Valera 60, en esta versión dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si usted cuenta ahí otra vez, la fe está posesionada en el séptimo fruto, que quiere decir pleno, plenitud. ¿Qué va a traer plenitud a nuestra casa? La fe. ¿Cómo vamos a dar fruto de fe? Andando en el Espíritu. ¿Cómo se puede andar en el Espíritu? Única y exclusivamente por la administración de la palabra del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se empieza a relacionar, porque así debe de ser, pues no hay otra manera. Por eso es que tenemos que orar. La Biblia dice, el Señor le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Pero cuando uno se empieza a relacionar con gente del trabajo, negocios, etcétera, y la cosa va bien, y que es bonito lo que a usted le gusta, lo que usted se dedica, cuando usted siente, de repente ya no está caminando en el Espíritu. De repente es la pura carne, se siente usted en otro estatus, como que no fuera usted cristiano, y empiezan a haber manifestaciones en su vida porque se está relacionando. Hay una administración que no está siendo equilibrada, y como no se está orando, entonces fácilmente caemos el mundo nos envuelve en lo que se está ministrando, en lo que se está haciendo, sea por su trabajo, sea por negocios, sea por lo que sea. Pero cuando andamos en el Espíritu, nos relacionamos con el Espíritu, que oramos, que escuchamos palabra, el fruto del Espíritu se tiene que manifestar, y ese fruto del Espíritu se llama fe. Y de repente usted dirá, hermano, ese tema, usted se acordará de este tema cuando no haya nada más que hacer, y que lo único que queda es que Dios
Y cuando Dios queda, ahí se necesita la fe y ahí es donde se confiesa, porque una de las maneras de fructificar, de dar fruto en fe, que el fruto se evidencia, es cuando se confiesa y se cree, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Efesios capítulo 6, verso 16, versión de las Américas, dice: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Escudo de la fe. La fe tiene diferentes rubros y va de menos a más, porque la fe empieza con salvación, eso lo sabemos. Dice la Biblia que todo es posible para el que cree. El problema, mire, lo que yo estoy tratando de decirle esta noche, porque usted dice yo creo, pero ¿cómo es que usted cree? ¿Cómo es que usted cree? Según su sentimiento, según su condición, según lo que le está diciendo el vecino, según el apoyo que tiene de su familia, según el apoyo que tiene la empresa, ¿por qué usted cree? ¿Por qué cree? ¿Cuál es su manifestación de fe? ¿Por qué usted cree? ¿O cree realmente porque la palabra del Señor está siendo, es una en su corazón? Porque ha escuchado la palabra del Señor, porque el Señor está en su vida, porque el Señor está en su corazón, porque escucha constantemente la palabra del Señor que dice todas esas cosas buenas. Hay increíbles bendiciones para nuestra vida ahí, y todo es posible para el que cree. Eso dice la palabra del Señor. No es que creemos por el apoyo que tenemos. Por eso le decía al principio, fácil es decir tener fe cuando todo va bien, pero cuando se acaban los amigos, cuando se acaban las finanzas, cuando se acaba la salud, entonces ¿por qué vamos a tener fe? Porque Dios lo dice, porque Dios lo estableció, porque aún, hermano, si el Señor decidiera llevarnos de este mundo, sabemos que una mejor vida, lo creemos con todo nuestro corazón, sabemos que algo mejor viene para nosotros y que viene la vida eterna y que esto no se termina. La fe es un escudo, los dardos encendidos. ¿Hacia dónde dice la Biblia que van los dardos? Hacia la mente. ¿Por qué es que nuestra mentalidad no es firme? ¿Por qué es que la gente es fluctuante? ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no han creído. Al no tener fe no hay escudo. ¿Cómo apagar los dardos del enemigo? Cuando el mundo te dice un montón de cosas, de esto, aquello y lo otro, Dios dice todo lo contrario. Pero como no hay escudo, no se tiene todo lo que Dios dice, sino que se agarra lo que el mundo dice, y entonces la fe claudica. Bueno, si es que se le puede llamar fe. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Y tengo un par de minutos para terminar. Dice: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Miren qué interesante este pasaje, porque si no hay fe, que en este pasaje se identifica como coraza. ¿Qué es lo que tuvo la coraza? El corazón. Dice que la psiquis, la mente está aquí arriba, y los pensamientos, dice que el corazón genera pensamientos. En el año 2016 al 2018 los científicos han hecho investigaciones, a saber hace cuánto tiempo, pero en esos años salieron que el ser humano, ellos dicen precisamente que el ser humano tiene dos corazones, dos cerebros, perdón. Uno que lo basan en el corazón y otro en la mente. Cuando aquí habla que la fe es una coraza, si no hay fe no puede haber amor. Por eso es que hay mucha gente que dice que ama. El Señor se lo recriminó. Ustedes dicen que me aman del diente al labio, pero con sus actos lo niegan, porque ellos decían amar por una emoción. ¿Qué es lo que está en el corazón? Las emociones, los sentimientos. Y en un momento decimos amar, pero como no hay fe, a la primera de cambio dejamos al Señor por un lado. No puede haber amor si no hay fe. Dice la Biblia que Abraham creyó.
al que se le denomina como padre de la fe, ¿verdad? Porque Abraham quiere decir padre de multitudes. Abraham creyó, y como creyó, dice que amó a Dios con todo su corazón, porque cuando el Señor iba a matar a su hijo, porque Abraham lo entregó en holocausto, dice que el Señor le dijo: detente, Abraham, porque ahora sé que me amas. No le dijo: ahora yo sé que crees. Le dijo: sé que me amas, sé que me amas. ¿Sabe cómo vamos a lograr que nuestra familia, que nosotros como personas amemos más a Dios? Creyendo, teniendo fe. Y la única manera de creer es escuchar la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor, escucha lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios quiere. Eso es lo que tenemos que escuchar. Entonces no va a haber amor si no hay fe. Primero tienes que creer y luego vas a lograr amar como Dios quiere. Y con este termino, segunda epístola de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Tenemos que terminar teniendo un espíritu de fe, que de alguna manera el espíritu de Noé, que traía profetizada paz, reposo, tranquilidad, consuelo. ¿Por qué? Porque él iba a actuar en fe. Que ese espíritu de Noé se pose sobre tu casa, sobre tu vida, para que podamos creer y nosotros seamos advertidos. Escuchemos la advertencia. ¿Cuánta advertencia de Dios no ha habido en este último tiempo? El amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? A causa del desorden en la casa, a causa del pecado, a causa de la iniquidad, a causa de la orden, por falta de ley, por falta de Torah. Así lo traduce la Biblia. ¿Cuánta advertencia de Dios no ha habido para nuestra vida? Pero no la hemos escuchado. Que hoy el espíritu de Noé y el espíritu de este que vamos a leer aquí caiga sobre tu casa. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Antes de hablar, tenemos que creer. Por eso es que dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pero ¿quién era este? Teniendo el mismo espíritu de fe, ¿quién era este? Veámoslo en la versión Torres Amat. Pero teniendo un mismo espíritu de fe que David, imagínense, nada más y nada menos que el apóstol Pablo estaba citando un salmo que escribió el rey David. Espíritu de fe que David, quien según está escrito decía: creí, por eso hablé con confianza. Nosotros también creemos y por eso hablamos. ¿Quién escribió estas palabras? ¿Quién las citó? Pablo. Pero ¿quién fue el que dijo: creí, por eso hablé, teniendo el mismo espíritu de David? Es David. Nosotros, el apóstol Pablo dice: pero teniendo un mismo espíritu de fe que David, que el mismo espíritu de fe que David tenía se pose sobre tu vida, se pose sobre la mía, se pose sobre nuestro matrimonio, se pose en nuestra familia. Aquellas cosas que hemos pensado que son imposibles, en enfermedad, en escasez, en desempleo, y aquellas que algunas otras, muchas más que hay, esta noche sean derribadas, porque creemos en la palabra del Señor que dice que Él está con nosotros. ¿Por qué David pudo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará? El Salmo 23, yo creo con todo mi corazón que es una de las máximas expresiones de fe que pueden haber en la Biblia, porque todo está hacia futuro. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me pastoreará, confortará mi alma por amor a su nombre, me guiará. Y todo lo que está ahí, hermano, es fe. ¿Por qué él pudo escribir el Salmo 23? Porque creía. Ahora, ¿qué es lo que sucede con David? Salmo 116, verso 10, lo vamos a leer en la versión de las Américas. Lo vamos a leer en varias versiones y con esto concluimos. Dice en la versión 60: yo creía. Esto es lo que el apóstol Pablo citó en 2 Corintios. No es que dejemos o que no estemos creyendo cuando estemos en una aflicción. Somos seres humanos. Yo creía, aun cuando decía: estoy muy afligido. No es
es de un incrédulo el sentirse afligido. Eso es parte de ser humano. Pero David dice aquí, y eso lo tiene que decir usted y yo también, en nuestra casa, aun cuando estemos afligidos, de alguna manera, sigamos creyendo. Yo creía, aun cuando decía, esto lo está diciendo el rey David. Fíjese que yo no lo iba a leer, pero me voy a tomar un minuto para leerlo, para que usted entienda el contexto de lo que está pasando ahí. Pongamos el verso 1 y vamos a leer hasta el 10. Porque esto era algo tremendo lo que David estaba pasando. Como puede ser que en tu casa estés pasando una situación muy difícil en tu familia. Y el Señor nos llamó a bendecir esta mañana, que tu fe se ensanche, que tu fe crezca, que tu fe sea un fruto, que tu fe sea el fundamento, que tu fe sea el escudo, que tu fe sea la coraza. Y que aunque te sientas afligido, no dejes de creer, porque Dios es verdad. Dios es real. Escucha la palabra del Señor en todo momento, en todo momento. Cuando te sientes afligido, busca la palabra del Señor, escucha un mensaje, lee su palabra, escúchala. Y eso va a engrandecer tu fe. Dice: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. Porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon. Imagínense cómo se sentía David. Y los terrores del Seol, del lugar de los muertos, vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo: te ruego, oh Señor, salva mi vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho eso? ¿Cuántas veces? En cualquier situación que hemos estado, de salud, económica, soledad, etcétera. Clemente y justo es el Señor, sí. Compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo. ¿Qué es lo que nos va a dar reposo, paz y tranquilidad? Creer, la fe. Esta noche, en el nombre de Jesús, vuelves a creer para que puedas descansar, que pueda haber reposo en tu corazón esta noche, en tu mente. Que si te van a despedir, no te van a despedir. Y si dice que el reposar es la acción de soltar algo. Hay veces que hay que soltar lo bueno para que venga lo excelente. Hay muchos que no quieren soltar lo que tienen porque tienen miedo, pero la fe nos hace ver que hay que soltar todas aquellas cosas porque seguramente Dios tiene algo mejor para nuestra vida. Porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Mire todo lo que dice el rey David aquí, hermano. Es impresionante cómo él empieza a creer en su fe. Y ahí está. Y no voy a pensar que ahí ya salió el problema. Ahí está en el problema. Y él está diciendo: has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, ya no lloró, mis pies de tropezar. Verso 9. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Está confesando que él no se va a morir en ese momento. Y verso 10. Yo creía, aun cuando decía: estoy muy afligido. Tenía el problema encima, pero mire todo lo que confesó atrás. Veámoslo cómo lo dicen otras versiones. Sería la Reina Valera 60. Regresemos a la Reina Valera 60. Esa es la Torre Samad. Yo quiero leerlo también en esas versiones que tenemos acá. Dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Qué habló? Todo lo que estaba atrás. ¿Pero por qué lo logró hablar? Salvaste mi alma de la muerte, salvaste mis ojos de las lágrimas, salvaste mis pies de tropezar. ¿Por qué lo habló? Porque creía. ¿Y qué trajo eso a su corazón? Reposo has traído a mi vida. Creía, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, esa también la tenemos acá. Dice: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Hay gente que en la aflicción deja de creer. En tu casa has dejado de creer. Ha habido una administración de estrés, de aflicción, de angustia, que posiblemente ha venido por el
por el padre de familia, por la mamá, por los dos cónyuges. ¿Por quién ha venido? ¿Por quién ha venido la aflicción? ¿Por qué hemos dejado de creer en la aflicción? Si en la aflicción es donde se debe manifestar la fe. La fe no se manifiesta cuando todas las cosas van bien. La fe es verdadera, la fe que se manifiesta con poder es aquella que se manifiesta cuando está la aflicción. Ahora sí leamos en la Torre Samat cómo lo dice. Creí a Dios, por eso hablé confiado, aunque me vi reducido al mayor abatimiento. Necesitamos fundamentar la fe en nuestra casa, aun cuando estemos en el mayor abatimiento esta noche, en el nombre de Jesús. Tu fe, la fe en tu casa, esos 300 codos de fe que hay que ponerle en figura a tu casa esta noche, los establecemos en el nombre de Jesús. Mire, la siguiente versión es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: aunque pensaba, qué desgraciado soy, dice esta versión, seguí creyendo en el Señor. No importa lo que hayas dicho, ni lo que hayas pensado, sigue creyendo. El rey David dice: aunque pensaba, qué desgraciado soy, seguí creyendo en el Señor. Sigamos creyendo, aun cuando de repente nos sintamos lo peor. Sigamos creyendo, porque Él es fiel y Él no nos deja. Vea cómo lo dice la Biblia latinoamericana. Tenía fe, esa lo exterioriza así. Aun cuando me decía realmente yo soy un desdichado. Dentro de él había una desdicha, pero seguía teniendo fe. ¿Por qué? Porque había escuchado la voz del Señor. La versión Kadosh dice: seguiré confiando, aun cuando digo soy totalmente miserable. Porque la fe no es por la manifestación de lo que se ve o de lo que se está viviendo en el momento. La fe es la convicción de lo que se espera. Y yo sé que lo que tú estás convencido, que estás esperando, aparte de lo más glorioso que esperamos al Señor Jesucristo, yo sé que estás esperando una vida plena, una vida en salud, una vida estable económicamente. Pues esa convicción plena es la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que hoy no se ve. Aun cuando él se sentía totalmente miserable, seguía teniendo esa fe que cree, que tiene convicción. Mire cómo lo dice la versión Martín Nieto. Esta lo dice más impresionante. Dice: nunca pierdo la fe, dijo el rey David, aun cuando digo yo soy un desgraciado. A la que pesado se oye eso, ¿verdad? Pero en algún momento quizá lo hemos dicho. Pero que tu fe no falte. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo he hecho rogativas, oraciones, no para que el proceso no te llegue, sino para que tu fe no falte, Pedro, porque me han pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti. Y no he pedido para que el proceso no llegue a tu casa, no llegue a tu familia, no llegue a tu vida. He pedido para que, aunque te sientas desgraciado, nunca pierdas tu fe, que sigas creyendo que yo soy todopoderoso, que yo soy Dios en cualquier circunstancia. Sigo siendo Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Es imposible agradar a Dios sin fe. Vamos a terminar. Pongamos Ezequiel capítulo 37, verso 14 en la versión Reina Valera 60, y vamos a orar de una vez y darle gracias al Señor. Que tu fe, que nuestra fe esté en nuestra arca, en nuestra casa, que sea la medida más grande de construcción en nuestra casa, la fe. Que nuestro papito esta noche nos ayude a escuchar, porque si logras escuchar la palabra, tu fe va a crecer. No el que te estén echando porras, eso lo hacen, bueno, aunque está comprobado, ¿verdad? Que eso dicen los científicos, dice mucha gente que investiga que cuando alguien cree que va a caer un gol en un estadio y toda esa gente y cae el gol, ¿verdad? Pero la fe es más que eso. Mucha gente te puede echar porras, como lo hicieron con Jesús incluso, ¿verdad? Y al final se quedó solo. Pero ahí
en esa desdicha, en esa aflicción, en esa desgracia, en lo que pueda que haya estado pasando en tu casa. La fe verdadera se tiene que manifestar hoy. Dice Ezequiel capítulo 37, verso 14, que eso pase en tu vida y en la mía el día de hoy, que eso pase en nuestras familias. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré, ¿qué dice? Reposar. Os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que tener para poder reposar? El Espíritu de Dios. ¿Y cuál es ese Espíritu de Dios? El que tenía David, que dice que tenía el espíritu de fe. Por eso el apóstol Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe que David, ahora hablamos porque hemos creído. Que el Espíritu Santo del Señor se pose sobre tu vida, sobre la mía, sobre tu casa, que se pose sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. ¿Para qué? Para que tengamos reposo. Yo concluyo con esto. Si no ha habido reposo, si no ha habido paz, es porque no hay un espíritu de fe. Y si no hay fe, no hay amor. Y si no hay fe, amado hermano, es porque no se ha escuchado con atención la palabra del Señor. Recuérdese que escuchar en hebreo es sinónimo de obedecer. ¿Cuántas cosas el Señor no te ha hablado y no has escuchado? Y no has escuchado porque no has obedecido, porque el que escucha verdaderamente obedece la palabra del Señor. Se dicen cuántas cosas en la iglesia, en el altar, en el púlpito, personalmente el Señor te las ha dicho. Muchas que las dejes de hacer, que las dejes de practicar para que tu casa sea bendecida, y otras más que las empieces a hacer, porque nosotros no podemos estar en un estado neutral. Nosotros tenemos que dejar de hacer lo malo, pero tenemos que hacer lo bueno. Nosotros no podemos estar en neutro, porque si estamos en neutro, cualquier ola nos empuja para adelante o para atrás, para un lado o para el otro. ¿Cuántas cosas el Señor no te ha hablado? Y escuchar es sinónimo de obedecer. Y el que no obedece es porque no ha escuchado. Quizás ha oído, ha percibido sonidos, pero no ha escuchado, porque el que escucha entiende y atesora en su corazón. Que la fe no falte en tu casa y en la mía, aun cuando puedan venir momentos difíciles, quizás como los que muchos de mis hermanos han estado viviendo en este tiempo, en salud, por la misma situación del país en economía, por la misma situación que te está dando a nivel mundial, quizás en escasez. Pero quiero decirte algo. El Señor lo dice en el Salmo 23. Él es nuestro pastor, Él es el príncipe de los pastores, y nada te va a faltar. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Permítenos atender tu palabra, escuchar tu palabra, para que ésta pueda acrecentar nuestra fe. ¿Cuál es la manera de que nuestra fe crezca? Que sea edificada en nuestra casa, que sea el fundamento de nuestra casa. Escuchar palabra del Señor. Ya no escuches murmuración, ya no escuches malas noticias, ya no escuches el mal consejo. Escucha el consejo de la palabra del Señor. Yo sé que a muchas personas les han llamado, quizás les han hecho quizás una llamada telefónica para decirles lo que tienen que hacer. Otros lo han oído en un mensaje, otros lo has oído en un mensaje en la radio, en la televisión. Te has sentado y la misma palabra del Señor te ha hablado y te ha dicho, deja de hacer y empieza a hacer esto, o empieza a hacer esto que no estás haciendo. Y no hemos obedecido. La palabra del Señor dice en Hebreos que el Señor Jesucristo alcanzó obediencia a causa del sufrimiento, siendo hijo. Sé que el sufrimiento va a llegar en determinado momento a todos. En algún momento enfermamos. En algún momento
Hay vacas flacas porque Eclesiastés lo dice, que todo tiene un tiempo. Hay tiempo de tirar y tiempo de recoger. A todos en algún momento nos va a hacer falta un ser querido. Ha partido alguien que nos ha dolido en nuestro corazón, ha llegado la aflicción, la escasez. Pero lo que nos va a sostener, lo que te va a sostener, mi hermano amado, es la fe. Es la fe, es creer que todas las cosas están en la mano del Señor y que nada pasa si el Señor no lo permite, y que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que andamos conforme a su propósito, a aquellos que le amamos. Y que, como David decía, aun cuando me siento afligido, me siento desdichado, me siento en aflicción, siento que mi vida es una desgracia, mi fe no ha caído, mi fe no ha faltado. Seguí creyendo, seguí confiando que ese espíritu que David tenía se pose sobre tu familia, se pose sobre tu vida, que aun cuando venga el momento difícil sigas creyendo. Aun cuando de repente puedas decir lo que David dijo, manifiestes también que tu fe está intacta. ¿Por qué? Porque has escuchado, porque tu fe ha crecido, porque tu fe se ha engrandecido a causa de escuchar el consejo de Dios. Yo te bendigo esta noche en el nombre de Jesús. Padre, bendice las casas, bendice mi casa. Potencializa esa fe, Señor. Necesitamos escuchar, porque la fe viene a causa del oír, y el oír el mensaje, la palabra de Dios. Potencializa, Señor, la fe en mi casa. Potencializa la fe en la casa de mis hermanos. Aun cuando haya necesidad en este momento, tú la puedes suplir. Tú puedes hacer el milagro, tú puedes hacer la obra. Hoy te decimos, Señor, como te dijeron tus discípulos, ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar más en ti. Pon esperanza en nuestras vidas, Señor, mediante el mensaje de tu palabra, que podamos tener este oído circuncidado, Señor, para cuando escuchemos tu palabra se atesore en nuestro corazón y nuestra fe vaya creciendo y vaya creciendo y vaya creciendo más a medida, Señor, que leemos tu palabra, a medida que la escuchamos, a medida que la atesoramos en nuestro corazón, y que podamos ser, como dice esta palabra en Ezequiel, que esa palabra se haga rema en la vida, en la casa de mis hermanos. Y pondré de mi espíritu sobre vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Que el reposo, que la paz, que todo estrés, toda angustia, toda aflicción sea quitado en este momento en el nombre poderoso de Jesús de tu casa. Porque eres hijo de Dios. Que el Espíritu de Dios se pose sobre ti para que venga el reposo. Es únicamente mediante la fe, mediante ese espíritu de fe, que va a venir el reposo, el descanso. Solo así se va a cumplir la palabra del Salmo 127:2. Que Él da sueño tranquilo, Él da sueño conciliador a sus amigos, a sus amados, a los que Él ama, y les da el pan, les provee aún mientras descansan. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta noche. Que tu palabra, Señor, haya sido de bendición para la vida de mis hermanos, que la puedan atesorar, y que nuestra fe, Señor, en ningún momento falte. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga en esta hermosa noche, mi amado hermano. Si el Señor lo permite y no ha venido, pues nos miramos en una pronta ocasión. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia celebra.
Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.